Si alguien quiere tener una clara imagen de lo grave que está la situación social en Estados Unidos, solo tiene que dar un paseo por las principales ciudades del país. No necesitas ir a las áreas conflictivas para ver cómo algunos comportamientos poco adecuados están deteriorando nuestras comunidades desde dentro. En este video, te mostraremos que incluso en las áreas más prósperas de Washington, el sufrimiento y los problemas están en cada esquina. Se han formado fotos recientes que revelan cómo, a pocos pasos de la Casa Blanca, puedes encontrar muchas agujas en el suelo, campamentos de personas sin hogar en parques públicos y un aumento en la delincuencia que alcanza cifras históricas. Esto no solo sucede en Washington, sino en muchas áreas que antes eran consideradas prósperas y estables, tanto económicamente como socialmente. Lo preocupante es que la situación parece empeorar rápidamente, y con el deterioro económico, tememos que las cosas pasen de malas a peores. En este video, hablaremos mucho más sobre esto, pero antes de continuar, por favor, suscríbete. Es difícil de creer, pero hubo un tiempo en que Filadelfia era vista como una de las mejores ciudades del mundo. Hoy, esta ciudad, que una vez fue el orgullo de Benjamin Franklin, nos da un vistazo al desorden social que se está esparciendo por todo el país. En las redes sociales, alguien compartió un video caminando por las calles de Filadelfia, donde se puede ver a personas cayendo en plena calle y otras en estado de shock, probablemente bajo el efecto de drogas. Y aunque esto puede ser impactante para aquellos que han visto el deterioro constante de la ciudad, ya no es una sorpresa. Pero esto no es exclusivo de Filadelfia. Cerca de la Casa Blanca, un video compartido por Benny Jones muestra escenas que parecen de una película de terror. Campamentos improvisados, agujas usadas, basura acumulada y problemas de salud evidentes en cada esquina. Incluso lugares históricos, como la Catedral de San Juan, están siendo afectados. En conversaciones con residentes locales, muchos expresan su miedo y preocupación por la creciente inseguridad. De hecho, las estadísticas muestran un aumento drástico en la tasa de crímenes serios y problemas relacionados con el abuso de sustancias. Esta situación, esta falta de atención y desinterés por parte de algunos, está llevando al país por un camino preocupante. Para ponerlo en perspectiva, considera lo que está pasando en la costa oeste. Antes era una región próspera y deseable, pero ahora parece más una escena distópica, donde los dueños de negocios duermen con objetos de defensa personal al alcance y los ciudadanos sienten que tienen que tomar medidas de seguridad extremas. En un diálogo con Ashu, el dueño de la tienda llamada Trace Elements, confiesa que tuvo que pasar la noche durante 7 largos meses, teniendo a mano varias herramientas de defensa personal escondidas justo debajo de su almohada. Explicó que en menos de 12 meses, su negocio fue blanco de robos, ataques y actos vandálicos. A pesar de los continuos incidentes, la presencia policial brilla por su ausencia, siendo prácticamente inexistente. Además, hubo un robo en el que se llevaron $25,000 en repuestos de bicicleta. Y, ante esto, su aseguradora, TriTech, estaba lista para dejarlo solo. Le comunicaron que si presentaba otro reclamo, simplemente cancelarían su contrato de seguro, por lo que ahora paga $1,200 cada trimestre, y a cambio le dicen que si algo pasa, tiene que solucionarlo él mismo, sin ayuda de nadie. Y para rematar, las autoridades se mantienen ausentes. Fue en agosto de 2022 cuando este habitante de Portland, que ha vivido allí toda su vida, decidió que ya era suficiente y optó por marcharse de la ciudad. El encargado de su edificio le había dicho que ya no tenía sentido quedarse. Los actos de vandalismo, como los grafitis, los daños a las propiedades, robos constantes y reportes ignorados por las autoridades, se volvieron insostenibles. Ante esta situación, decidió romper un contrato de alquiler que tenía por 3 años. Ahora ese edificio está vacío, según palabras del dueño de Trace Elements. Así es como es la vida ahora en Portland. Hay personas que aprovechan la falta de autoridad para hacer de las suyas, dice. Y agrega que esto no se limita a su ciudad, sino que es una tendencia que se expande. No solo afecta a tiendas de bicicletas como la suya, sino también a supermercados donde los empleados sufren ataques de personas adictas que cometen robos a plena luz del día. A medida que la gente se jubila o decide cerrar sus negocios y marcharse, la economía local sufre. Cuando los negocios se van, la economía se debilita y las ciudades de Estados Unidos se ven más afectadas.
Curiosamente, hubo un tiempo en que esta ciudad era un epicentro de la industria automotriz, pero eso cambió en un abrir y cerrar de ojos cuando la automatización y la competencia extranjera transformaron la industria, reduciendo drásticamente el empleo. Ahora, la pobreza en las ciudades alcanza un sorprendente 39,8% de la población. Paralelamente, los delitos graves están por las nubes, siendo uno de los más altos del país. La descomposición urbana ha causado un gran daño en ciudades como Shrek, que tras recuperarse de una bancarrota, ha visto cómo casi el 30% de su población se va debido al deterioro constante. Además, en ciudades cercanas, la caída de la industria manufacturera y la ruina de numerosas empresas han desencadenado la pérdida de un sinfín de empleos de clase media. En Flint, la población ha disminuido a un ritmo alarmante del 12,2% anual. Además de los problemas económicos, la ciudad ha enfrentado el drama de un agua contaminada con plomo. Actualmente, más del 40% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, una cifra que sigue creciendo. La misma historia se repite en lugares como San Luis, Missouri y Albany, Georgia. Una ola de robos sin control ha llevado a innumerables negocios al borde de la bancarrota. Los pocos que logran sobrevivir buscan otros lugares más seguros para operar. El desempleo en estas áreas ha alcanzado cifras alarmantes. Según informes oficiales, cerca del 32% de las personas que viven en estas ciudades enfrentan serias dificultades económicas. La situación en Nueva York también es preocupante. La crisis de personas sin hogar se ha desbordado a tal punto que se ha tenido que llamar a la Guardia Nacional para que ayude a lidiar con el problema. El número de personas que viven en refugios en Nueva York supera las 65,000, de las cuales alrededor de 13,000 han perdido su hogar en el último año. La pregunta es, ¿alguna vez en la historia las autoridades de alguna ciudad tuvieron que recurrir a la Guardia Nacional debido a una crisis de vivienda sin precedentes? Lamentablemente, la crisis que estamos viviendo avanza a una velocidad que realmente sorprende. Lo triste es que hay muchas personas que, al no tener otra opción y al estar en situación de calle, toman medidas desesperadas solo para seguir adelante. Según informes de Nedo, hasta en los vecindarios más prestigiosos de Nueva York, conocido también como la Gran Manzana, hay quienes están tomando cosas que no les pertenecen y las están vendiendo a pocas calles de donde las obtuvieron. Y lo que es peor, esos no son los actos más alarmantes que están sucediendo. Un experto en el tema, el profesor Joe Kane, de la Universidad de Chapman, quien también es director ejecutivo del Instituto Lone, ha observado que la cohesión social de nuestras ciudades se está deteriorando rápidamente. Me recuerda cuando mis abuelos llegaron a Nueva York desde Rusia hace más de 100 años. A pesar de las dificultades, encontraron oportunidades en esa ciudad y se abrieron camino hacia una vida mejor. Aunque las cosas eran difíciles y vivían al día, con el tiempo lograron tener su propio hogar y mejoraron su calidad de vida. Sin embargo, la realidad de las ciudades como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles ha cambiado drásticamente. Ahora se siente como si estuvieran dominadas por una estructura que recuerda a tiempos feudales, donde los más ricos están rodeados de lujos y seguridad, mientras que la clase trabajadora batalla cada día para llegar a fin de mes. Y eso no es todo. El panorama en cuanto a la seguridad y la vivienda es desolador. Las estadísticas muestran que el crimen está aumentando y la falta de hogar, que solía ser algo poco común, ahora es un problema creciente. Las calles que antes simbolizaban oportunidad, ahora reflejan el deterioro. Están llenas de basura, grafitis y otros desechos. De hecho, la pobreza en las zonas urbanas de Estados Unidos, especialmente en áreas donde el 30% o más de la población vive en condiciones precarias, ha aumentado significativamente en los últimos años. Aunque pueda sorprender, hasta los medios más conservadores están reconociendo que, en las últimas 2 décadas, las principales ciudades han pasado de ser fuentes de oportunidades a lugares marcados por una desigualdad creciente. San Francisco, conocido por ser un epicentro tecnológico, tiene niveles de desigualdad alarmantes. Para darnos una idea, el 5% de los hogares más acomodados tienen ingresos significativamente más altos, comparados con el 20% más desfavorecido. Esto me hace pensar en el viejo dicho que decía que las ciudades ofrecían libertad y oportunidades, pero ahora, para muchos, vivir en la ciudad significa enfrentar pobreza.
infraestructuras en decadencia y sentirse abandonados. Y las consecuencias son evidentes. Los robos y delitos están en aumento y muchas tiendas han cerrado sus puertas debido a la inseguridad. Las inversiones en áreas urbanas también están disminuyendo, ya que solo una pequeña proporción de empresas está interesada en invertir en estas zonas. Y es que, más allá de tener restaurantes modernos o boutiques, lo que realmente hace que una ciudad prospere es tener calles seguras, buenas escuelas y oportunidades laborales para todos. Parece que a quienes nos gobiernan no les preocupa mucho la situación. Cada año, vemos cómo el tejido social de nuestras ciudades se va desgastando más y más. Si realmente amas a este país, deberías estar muy preocupado por lo que está sucediendo. Me pregunto qué pensarían los fundadores de nuestro país si vieran el estado actual de nuestras ciudades. Probablemente sentirían una profunda decepción, y nosotros también deberíamos sentirnos así. Nunca debimos permitir que las cosas llegaran a este punto.